Pasamos con la exposición de los compañeros, que es el equipo número 2, ¿verdad? Ok, de acuerdo. Nomás aquí hay que rodear. Ya el control de ustedes, solo hay que darle con las flechitas o con el mouse, como se les haga más fácil. Acá estoy de este lado. Y solo denle un segundo. Y listo. Bueno, entonces sí, nos vemos para vernos a partir de aquí. Nos ponemos acá de este lado, nos vemos. Ese no tenemos para apuntar. No nos encanta lo que nada más lo doy clic y ya cambia. sí, porque luego una persona ahorita se pone ahí de aquel lado y con las flechitas en el grupo. Perfecto, buenos días, buenas tardes del día de hoy. Si gustan, perdón, los que exponen se pueden quitar el boca para exponer para escucharnos un poquito mejor si gustan. Buenas tardes, el día de hoy mis compañeras Isabel, Anaí y yo su servidor Luis les vamos a exponer acerca del mercado de valores. Primero empecemos. No empezamos. No se mueve. Así que hay que dar con suerte. Está de este lado y ahora sí ya está acá y le damos, bueno, con el flecha no, hay que darle clic. Le damos clic y ya con eso. Ahora sí empezamos. Primero empezamos diciendo que es el mercado de valores. El mercado de valores es el lugar que ya puede ser físico o virtual, donde las empresas van a conseguir capital para financiar sus operaciones. ¿Cómo lo hacen esto? Pues ellos van a una casa de bolsa donde ellos pues dan a través de la oferta pública a conocer que van a sacar acciones al mercado, y los inversionistas pues ya dependiendo de qué tan atractivo lo encuentren pues van y compran estas acciones. y pues para esto las empresas tienen que estar registradas en el Registro Nacional de Valores y también tienen que tener una previa autorización por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y ya cuando se tenga todo esto, aquí es donde entra el Indeval, que es el que va a mantener las acciones, donde él las va a custodiar. Bien, al siguiente. Okay, ahí nomás como comentario que también en el siguiente, el Indeval pues es el Instituto Nacional de Depósito de Valores. Ahí cuando tú lanzas una emisión a bolsa, ya sea deuda o capital, acciones o deuda, ¿qué es lo que sucede? Tus títulos físicos, tus acciones físicas, que son las que te representan como accionista, se depositan en el Indeval. Las físicas de Interceramic, de Cementos, bueno, ahora GSC de BAFA, se encuentran físicamente en el Indeval y ahí que es lo que hace, lo cargan al sistema y ahora sí ya podemos comprar por medio. ¿De acuerdo? Solamente aprovechar ese comentario. Ahora sí ya podemos empezar y ahí va la compañera. Estamos esperando. Adelante. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de la importancia que tiene el mercado de valores en nuestro país, que es de las cosas más importantes porque podemos tener un pronóstico relativamente cercano a cómo va a ser la economía de un país a partir del mercado de valores. Entre más amplio esté el mercado, significa que más fuerte está la economía y también pues que puede crecer más. Y la importancia para las empresas, sin este mercado de valores, las empresas no podrán financiarse para poder expandirse o hacer nuevos proyectos. Y ahora vamos a ver qué se negocia en el mercado de valores. En el mercado de valores podemos transar o intercambiar acciones, bonos, instrumentos de corto plazo, etc. Y estos valores, ya que los adquiramos, nos van a otorgar dividendos, que son los derechos en la participación de las ganancias en las empresas. También podemos tener derechos al voto en las juntas generales de los accionistas para acordar acuerdos que se tomen ahí. Y también podemos adquirir pagos periódicos de intereses. Ok, ahí nos van a tener un poquito dividendos, derecho a voto, inclusive pagos periódicos de intereses. Ahí de esos tres, ¿cuáles corresponden a acciones? ¿Y cuál corresponde a deuda? A emisión de acciones y emisión de deuda. Por ejemplo, el caso de los dividendos, ¿corresponden a acciones o a deuda? ¿Qué nos paga dividendo? ¿Una acción? ¿Okay? El derecho a voto, ¿qué nos lo da? ¿Las acciones o la emisión de deuda? Las acciones.
Y recibir pagos periódicos de intereses. Deuda. Deuda. ¿Ok? Nomás dejarlo ahí 100% claro, es importante identificarlo. Y en 100 acciones ganamos de dos maneras. Ahí te están dando una, que son los dividendos, obviamente. El derecho a voto no te da ganancia. ¿Qué es lo otro que te puede dar ganancia en una acción? La plusvalía, exactamente. El cambio de precio. Son las dos maneras en las que ganamos nosotros en acciones. Y en deuda, pues obviamente es con el pago de los intereses. Simplemente para irlo dejando ahí todavía más claro. Adelante. Ok, pues como hablamos acerca de la bolsa, puede que escuchemos una palabra que pues sea muy común, que puede ser los valores. ¿Qué son los valores? Pues los valores son básicamente los documentos o títulos de crédito que representan un derecho u obligaciones que tenemos acerca de una empresa cuando se hace la compra, ya sea de una deuda o de una acción. Ahora hablamos de los inversionistas. Estos pueden ser personas físicas o morales que buscan tener un rendimiento poniendo su inversión en estas empresas. Tenemos que para ser inversionista pues, tienes que acercarte a una casa de bolsa. Conocemos muchas, está Monex, está Value, todos los bancos también tienen su casa de bolsa. Muchas veces creemos que esto puede ser un poco inaccesible para las personas comunes y corrientes porque aceptan cantidades muy altas de dinero, pero sabemos que también hay otro tipo de plataformas como GBM que puedes invertir a partir de los 100 pesos. Y también tenemos los emisores, que los emisores pueden ser las entidades o las personas morales, que estas son las que tienen sus acciones y las llevan sus valores y los llevan a la casa de bolsa para que ahí los inversionistas que comentaba mi compañera acudan para comprarlas. Y aquí tenemos también como un ejemplo que sería FEMSA, Alfa, Gruma, Volaris, no sé qué más. Tercera. Y pues ya que conocemos, por favor, como mencionaba mi compañera, pues los emisores tienen que ir a una casa de bolsa y también los inversionistas acuden a la casa de bolsa, entonces pues nunca se conocen. Y no sé, les voy a dar un ejemplo, o no sé si alguien nos puede dar un ejemplo así como en la vida más cotidiana que pues, para explicarlo mejor, o yo se lo doy. Pues algo así como de, no sé, algo cotidiano, algo como que nos pueda simplificar el emisor, el inversionista y el mercado, el interesante. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, mi jefa vende manzana. Entonces, o sea, ella de su huerta lleva la manzana al mercado y ya en el mercado, no sé si alguien compra la manzana en el mercado, pues no conoce a quien lleva la manzana, o sea, no conoce como a la jefa de la manzana porque la compra en el mercado, entonces el mercado sería como la casa de bolsa. Y en este caso, el consumidor no conoce al proveedor, que pues, es básicamente lo mismo que aquí. Ajá, entonces el consumidor sería como el inversionista, que es el que está adquiriendo la manzana, y la manzana sería como el valor, pero pues aquí no nos va a dar dividendos ni nada de eso, ¿no? Nada más es como un ejemplo. ¿Y quién sería el emisor? ¿Tú qué? Muy bien. Muy bien, sí. Pues hay tres características que deben ser importantes para las empresas que vayan a querer cotizar en bolsa. La primera es que deben de ser atractivas. ¿Por qué deben de ser atractivas? Porque, pues como sabemos, en el mercado hay bastante competencia, entonces nosotros necesitamos ajustarnos a esta competencia para llamar la atención de la gente y de esta forma pues poder conseguir nuestro objetivo, que es financiarnos. Y luego tenemos que como sabemos, si nos vamos a financiar a través de la bolsa, va a haber costos acerca de las transacciones que van a ocurrir ahí. Entonces, el financiamiento que vamos a obtener debe de ser mayor a los costos de transacción. Esto, claro que es obvio, porque si no vamos a incurrir en pérdidas. Y por último, es que en caso de que algún inversionista tenga alguna duda o haya salido algún problema, la empresa debe de tener la capacidad de poder responder a esta duda para que el inversor no se vaya de la empresa y siga manteniéndose con nosotros.
Ese es mi trabajo, esto en relación con inversionistas. Empresarios no es tan bursátil, no te hablan todos los días, pero es parte de la chamba y es algo que ustedes pueden trabajar en el mundo. Hoy recibimos a personal de bolsa y de empresa, con personal de promoción de emisoras, de una chava egresada del TEC de aquí en Chihuahua. Pues también no es un sueño cualquiera de ustedes va a salir aquí con las tablas, a menos de lo que complete esta clase, para poder tener uno de sus trabajos. Adelante. Siguiente, por favor. Ahora tenemos lo que es el mercado primario y secundario. Yo creo que todos aquí hemos escuchado hablar de qué es cada uno, pero vamos a recordarlo. El primero, para que no haya algo que nos ilumina, el mercado primario es cuando las empresas recién ponen sus títulos a la venta y estas tienen que anunciarse por medios masivos, en periódicos, en el diario La Federación, siempre tienen que ponerse cuando una empresa está sacando sus títulos para que la gente pueda empezar a comprarlos, y ya cuando están en el mercado es cuando se empieza el mercado secundario, que es cuando ya entre inversores que ya tienen esos títulos empiezan a vendérselos a otras personas. Entonces es una red de compra y venta. Y pues como en toda inversión, pues existen riesgos, y los riesgos del mercado de valores tenemos 5. Los primeros 3 es el riesgo del mercado. El riesgo del mercado pues consiste en que perdamos de que el activo baje, ¿no? Que compremos una acción, pues que tengamos minusvalía. También tenemos el riesgo del crédito, que consiste en que no nos paguen que suframos pérdidas porque no nos paguen el precio de la cotización del activo, que no nos paguen los intereses o no nos paguen la deuda anualista. Y también tenemos los riesgos de tipo de interés, que pues como su nombre lo dice, es que los intereses cambian constantemente, y pues tenemos riesgo de que cambien y suframos pérdidas. Por último tenemos el riesgo de liquidez, que esto es cuando tus activos no pueden convertirse rápidamente en efectivo, entonces no tienes cómo pagar. Hay que hacer ahí un énfasis que no es lo mismo no ser líquido a no tener solvencia, porque a lo mejor una empresa tiene mucho dinero, o sea, es solvente, puede pagarlo, pero no puede pagarlo en ese momento, que ese es el riesgo de liquidez. Y el último es el de tipo de cambio. Esto pues nos pasa mucho a nosotros que compramos dólares, que a veces compramos muchos dólares porque queremos ahorrar o algo así, y nada, que baja el tipo de cambio, entonces en realidad perdimos. Sí, por ejemplo, ahí tiene como 5 años el tipo de cambio 20 pesos, subió en el 2020 a 25, pero como un mes nada más. Ahorita está abajo de 20, si no me equivoco. Sí. Así que ese es el último riesgo que tienen los inversionistas al comprar acciones, y pues que sea en otro tipo de divisa y cambio. Y pues eso fue todo por nuestra parte. Si tienen alguna duda, pues pueden comentarlo ahora. Ahora, calle para siempre. Calle para siempre. Me acuerdo, por ejemplo, ahí está muy claro el riesgo de tipo de cambio. Yo hace 5 años, cuando recién andaba saliendo de la escuela, en el 2017, saqué un plan de ahorro con una operadora de fondos y está dolarizado. Y 5 tablas después de 5 años, o sea, me sirvió para ahorrar, pero pues he perdido la inversión en ese plan. ¿Por qué? Perdón, en parte porque el tipo de cambio está igual. A mí sí me tocó directamente en empresas de Estados Unidos que se han tenido rendimiento, pero el tipo de cambio muy bajo, por así decirlo, como lo esperábamos. Y dicen, oye, ¿cómo va a estar el dólar en 5 años? Yo creo que todos queremos que va a subir, ¿no? Es un consenso general, históricamente así ha sido, pero bueno, se ha mantenido. Ahí no fue mal, a algunas empresas les va bien, a las que tienen, por ejemplo, deuda en dólares, que eso ya lo veremos en la clase de apalancamiento. También muy importante lo que comentaba aquí Isabela del riesgo de liquidez, solvencia, diferencial. Lo más importante, siempre les he dicho, truena más rápido una empresa una empresa grande que es muy solvente, o sea, que tiene buenas utilidades, pero que no tiene liquidez, o una empresa pequeña que tiene bastante liquidez, pero no tiene un gran margen de solvencia. Es lo principal. Cuando ustedes ven esa estadística de que el 95% de las empresas ya no existen después de 5 años, es debido a eso, a problemas de liquidez, a no saber administrar el flujo, a no conocer, a no haber tenido clases de finanzas o algo por el estilo, como nos pueda decir. Es lo más importante para una organización. Y pues bueno,
Yo nomás ahorita destacaría el tema también de las tasas, vamos a platicar un poco al respecto. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta para los compañeros? Bueno, muchas gracias y vamos a ver la exposición. Gracias. Y ahí no sé si alguien me pudiera apoyar con la luz, por favor. Y denme un segundo. Y listo. Bueno, ¿podemos regresar la luz, por favor? Sí, creo que sí, voy a pasar rápido esta exposición. Gracias. Bueno, entonces, solamente para repasar un poco otros conceptos generales, y veo que es un tema que les llama mucho la atención. Cuando les hice la pequeña encuesta al principio de la clase, muchos mencionaban que era de los temas que más les gustaba: el tema de las finanzas bursátiles, el tema de bolsa, el tema de las acciones. Entonces, esta es una presentación que llevan los chicos de Bolsa a Vaya a mostrarnos a nosotros. ¿Por qué? ¿Alguien sabía que, por ejemplo, la bolsa cotiza dentro de la bolsa? O sea, entre todas las emisoras se encuentra la Bolsa Mexicana de Valores, es una emisora dentro de ellos mismos. ¿Por qué? Pues es una empresa que se dedica, entre muchas cosas, ¿a qué? A captar emisoras. Ya lo hemos platicado aquí en la clase, y también solamente para refrescar, ¿cuántas empresas están cotizando al momento en la Bolsa Mexicana? ¿Cuántos? 147, el número aquí en la clase va a ser 150, ¿ok? Aquí para el examen y para todo lo vamos a manejar como 150 empresas. Si pones 140 no hay problema, si pones 155 a lo mejor no hay problema, entonces ya si pones 30 pues estás bien, ¿ok? Entonces, bueno, esto es para ir viendo algunos conceptos de manera rápida, algunos que considero relevante y que tenemos que saber. Hay que llevarnos siempre las dos caras de aquí lo que vemos en la clase. ¿Cuál es la primera? Lo que dice como la academia, lo que dice el libro, lo que dicen las finanzas puras y duras. Pero ¿qué también sucede cuando yo salgo de la escuela y le digo a mi tía Juanita que yo estudié finanzas? ¿Qué creen que te va a preguntar tu tía Juanita o tu tío Pedro al respecto? ¿Cuál van a ser las consultas que ellos te van a hacer a ti? ¿Cómo invierto mi dinero? Exactamente, no te van a decir, oye, calcúlame la fórmula del valor presente neto, pero esa que se despega de la que no hay fórmula, la que tienes que interpolar, creo es la de la tasa o la del periodo. La de la tasa. Es la de la tasa. Por ahí esa que tiene esos números y luego te vas para abajo, para arriba de esa. Nomás una vez Rubén Torres Medina hizo una fórmula, que es la fórmula del príncipe mestizo, que no tenías tú que despejar ni tener que interpolar. Nomás una vez la hizo en el pizarrón, no sé si alguien tuvo clase con Rubén Torres Medina, el mejor profesor de matemáticas financieras aquí de la facultad. Es de los que entrena ahí al maratón también. Ok, pues bueno, no te van a preguntar eso al final del día. ¿Qué te van a decir? ¿En dónde invierto mi dinero? Oiga, mijo, ¿qué es eso de una FORE? ¿Qué es eso de las inversiones? ¿Qué es eso de la bolsa? Yo creo que nosotros no nos podemos permitir no saber, en mi opinión. Por ejemplo, aquí en un salón que estamos 20 años, 21 conmigo. ¿Cuántos tenemos una cuenta en una casa de bolsa o un contrato de intermediación bursátil? ¿Quién invierte ahora en acciones o deuda? ¿2 personas? ¿3, 4, 5 personas? De un salón de 20 de financieros. Entonces, yo creo que nosotros no podemos permitirnos eso. Sí, ¿verdad? Perdón, usted. Entonces, nosotros no podemos permitirnos eso. ¿Alguien invierte o sabe? ¿Alguien invierte en CETES directo? Por ejemplo, ¿alguien que tenga una cuenta en CETES directo?
¿Ok? ¿De acuerdo? Sabemos los demás que son CETES directos. ¿Qué son los CETES? ¿Nos acordamos? Son los certificados de la tesorería. O sea, nosotros prestarle dinero directamente al gobierno con medio de CETES. El banco también te lo va a ofrecer, pero la plataforma donde te va a dar la comisión es CETES directo. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí ya son los dos perfiles de inversión. Cuando tú inviertes en CETES es en renta fija, de cierta manera, y es una inversión segura. Cuando inviertes en acciones con un contrato de intermediación bursátil, ¿qué es? Pues es un poco más de riesgo. Entonces, eso es lo que tú mínimo debes saber para poder dar una opinión, ni siquiera un consejo o decirle a alguien cómo invertir. No estamos capacitados para eso ni cuando salimos de la carrera. ¿Por qué? Porque hay una certificación. ¿Alguien conoce la AMIB? La Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Hay una clase, alguien la está llevando. Ahorita la clase de capacitación, certificación AMIB. Es de noveno, exactamente. Pero hay uno que otro rezagado que es de noveno y también está llevando esta clase y nos lo tomamos. Entonces esa clase es muy importante porque los capacitan para ustedes poder tener el examen para esa figura de la AMIB, que es asesor en estrategia de inversión. ¿Okay? Digo, aquí en la carrera aprenden, y ese es un hándicap ya que traemos nosotros como egresados de la facultad, porque los chavos del TEC de Monterrey no hacen examen profesional, tienen que hacer el AMIB para titularse, ellos ya salen con el AMIB. A nosotros nos dan una capacitación para si deseamos tomar el examen. Hay veces que nos traen la facultad del examen, porque si no tienes que tomar en México, y que yo me acuerdo no ha pasado últimamente. Y bueno, todos estos temas los debemos de conocer. Porque esas son las consultas que nos hacen. Nosotros no podemos salir y que nos digan nuestra tía, oigan, ¿y qué invierto mi dinero? Pues en la bolsa, tía. Pero ¿cómo? O sea, ¿qué tengo que hacer yo para poder invertir, para poder abrir un contrato de intermediación bursátil? ¿Cuánto dinero necesito? Ahorita nos dicen, mira, son 100 pesos. Antes era muchísimo más dinero. Nos acercamos a una casa de bolsa, eran alrededor de 50,000 pesos para entrar a un fondo de inversión. Que no es ustedes, pero lo mismo sobre cada quincena. Entonces, es por eso que nosotros debemos de conocer, al menos decirle, oye, este es el camino. ¿Cuál es la recomendación? No te puedo decir por qué, porque no te conozco, yo no sé el nivel de aversión al riesgo de la compañera. Si mañana ya tiene sus acciones y baja el 10%, a lo mejor se asusta y las vende. Eso significa que ella tiene mucha adversidad al riesgo, a ella no le gusta el riesgo. A lo mejor me dice el compañero, no, pues al contrario, yo compro más porque ya bajo y creo que va a subir. Entonces es menor el nivel de aversión al riesgo. Eso es lo más importante para considerar inversiones. El plazo y tu nivel de aversión al riesgo. Si me dices, tengo 100,000 pesos y los quiero invertir, no, pues metemos acciones de esta empresa a un índice. Ok, bueno, te dijeron que los quería para un mes, dentro de un mes para pagar el carro. Bueno, es diferente perfil de inversión. Son las cosas que nos deben enseñar por ahí el mercado de capitales, el mercado de dinero. Entonces, es lo básico. Aquí vamos a ver un poquito más, algo más técnico, y nos vamos a ir regresando a lo básico también, lo vamos a aterrizar con lo que nos aplica a nosotros, sin perder de lado la parte de la academia. Entonces, ellos vienen a promocionar con empresas que pudieran cotizar y que no están dentro de bolsa. Por eso te dicen, oye, pues esto es la experiencia del listado, estos son los requisitos. Va a ser nuestra plataforma aquí para platicar acerca de ello y repasar un poco. Bueno, en México hay 5 millones de empresas, se me hace relevante este dato. De esos 5 millones, el 99% son MIPYMES. O bueno, no son pymes, no son medianas, son puras empresas pequeñas. Es decir, el 1%, o sea, 50,000 empresas, son medianas y grandes. De los 5 millones, solamente el 1% son medianas y grandes. Pero el 1% genera el 80% del PIB. Pues también está interesante. Al final del día, solamente el 5% del 1% se están financiando en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Qué significa esto? Que son muy pocas empresas. Ahí la redundancia. ¿Cómo es normalmente el camino o la historia de cuando yo creo un negocio y ese negocio crece? Pues al principio pongo dinero, capital de riesgo, de mi bolsa, se lo pido a mi abuelita, a mis amigos y a quien me crea. Después empieza a crecer mi negocio y me empiezo a financiar con clientes y proveedores. ¿Qué significa que a mis clientes les cobro de contado y a mis proveedores les pago a crédito? Así puedo yo invertir el ciclo de conversión de efectivo. Después pasamos al crédito bancario, que esto ya es un poco más formal, porque ¿qué nos pide el banco, compañeros? Si yo le digo, oiga, présteme dinero, si usted es el banco, ¿qué me dice? Me dice que sí, me dice que no, ¿qué me va a pedir? Comprar mis ingresos, con una garantía. ¿Qué significa esto? Pues tener bienes, tener estados financieros, estar pagando impuestos, ir a la de tu declaración. ¿Qué significa aquí? Se va formalizando el negocio. Después pasamos al crédito hipotecario, que esto ya es un poco más formal, porque ¿qué nos pide el banco, compañeros? Si yo le digo, oiga, présteme dinero, si usted es el banco, ¿qué me dice? Me dice que sí, me dice que no, ¿qué me va a pedir? Comprar mis ingresos, con una garantía, tener bienes, tener estados financieros, estar pagando impuestos, ir a la de tu declaración. ¿Qué significa aquí? Se va formalizando el negocio.
Y al final del día, el instrumento que sigue después de un crédito bancario es una emisión en bolsa, ya sea deuda o capital. ¿De acuerdo? Y bueno, como bien nos decían ahorita, pues es un mercado como cualquier otro y funciona igual que el de las manzanas. Simplemente es un lugar donde se transan bienes, que en este caso no son plátanos, ni frutas, ni verduras, como acá, legumbres, son acciones, títulos de deuda. Funciona de la misma manera, hay que verlas todos como son. No es algo tan elevado al final del día. Bueno, esta presentación ya está en la plataforma. Ustedes la van a revisar, no me quiero durar aquí las horas, voy a tocar los puntos más relevantes. Algunos de las empresas que tienen bolsa, pues nosotros nomás conocemos como las acciones, ¿no? Son puras acciones bolsa. Claro que no. ¿Alguien está llevando derivados? Ahorita la materia de instrumentos derivados. ¿Quién está llevando en nosotros? Arturo Varela, de los mejores profesores de aquí para esa clase. Palicio, no hablemos a la clase con Varela. Ah, la tiene en línea. Pero la clase se inscribió ustedes en línea. No era presencial, y porque se está echando para facultad, no es casi presencial. Quiere decir y cómo. Pero bueno, yo trato de grabar mis clases para los chavos de la clase que tengo en línea también, que me queda como un poquito más dinámico. Pero bueno, a pesar de eso, excelente el profesor Varela. Palicio es un poco más teórico, también enseña muy bien. Creo ya no hay clases María de la Luz aquí en licenciatura, pero nada más en maestría, esa maestra también era otro nivel. Y bueno, les menciono esto porque ya de conocer a Signa, ya de conocer Nexer, los están llevando derivados, entonces todo se maneja también por bolsa. Los derivados se manejan a través de los sistemas del Grupo Bolsa Mexicana. Obviamente lo que conocemos son los listados, ahí también tienen hasta una universidad, tienen Indeval, pues tienen todo lo que nosotros ya conocemos. Bueno, más de 400 empresas, porque aquí están tomando en cuenta las de deuda, las que están emitiendo nada más series de deuda. Para nosotros son 150. Si algún día tienen, o algún día sé que van a ir, obviamente, si no es que ya han ido, a México, les recomiendo darles un vistazo aquí al edificio de bolsa. Está en Reformas y cuando tengan la oportunidad, está muy interesante y se toman su foto. Hay un museo adentro, el Museo Bolsa Mexicana. Hacen un viaje aquí en la facultad, no sé si ahora ya lo retomaron, si pueden también vayan a ese viaje y los llevan a varios lugares. Bueno, este es el esquema de cómo opera la empresa de Bolsa Mexicana, terminan siendo los intermediarios. Las casas de bolsa son como el intermediario del intermediario, porque nosotros no podemos comprar títulos o transarlos sin que sea por medio de una casa de bolsa, pero a su vez, Bolsa Mexicana es el intermediario. Empresas que necesitan financiamiento, inversionistas que deseamos invertir. Más sencillo y posible. Y aquí hay algunos instrumentos, podríamos durar las horas repasando algunos. Yo les recomiendo que revisen dentro de la plataforma de presentación. Yo a lo mejor si yo, pues iba a saber que es un certificado bursátil, una acción, un warrant. Aquí los conocemos como convertibles también. Es una deuda que al final del periodo te da la oportunidad de comprar acciones de la empresa, por eso se llaman convertibles. Pero si no me acuerdo, o no me acuerdo que es una fibra, pues a lo mejor esto es un examen de conciencia para mí, necesito ponerme a estudiar un poquito más. Yo no puedo estar en el séptimo semestre y no saber qué es una fibra y cómo funciona. Pero bueno, vamos a platicarlo aquí. ¿Alguien recuerda qué es una fibra? Es algo de bienes raíces. Pues ya BRA ya la tenemos, bienes raíces. La F y la I, ¿qué será? Fideicomiso sobre bienes raíces. ¿Qué pasa? Que si yo quiero invertir en terrenos, en ladrillos, como dicen, pues tengo que comprar un apartamento, tengo que comprar una casa, tengo que comprar un bien industrial y lo rento. No sé ustedes, pero a mí no me sobra tanto dinero como para eso. Entonces, ¿qué es lo que haces? Compras un pedacito de ese inmueble por medio de una fibra, te juntas con un grupo de personas, compras un pedacito de ese inmueble y lo rentas. Hay ganas de dos maneras: sube el valor del título, que eso no es tan común, y cada 3 meses hay algunas fibras que cada mes te pagan renta, o sea, literalmente te reparten esa parte de la renta, porque las fibras están obligadas a repartir el 90% de sus utilidades, o sea, en las rentas. Entonces, así yo puedo diversificar un portafolio por medio de las fibras. Ya hay fibras de distintos tipos. Hay fibras industriales, que es lo que hizo BAFA, no sé si vamos a platicar en la clase. Es la única empresa que tiene 2 empresas cotizando, en Chihuahua. Tiene BAFA y tiene Fibra Nova, que es su fibra. De manera muy sencilla, ellos le venden los inmuebles de BAFA a la fibra se lo renta a BAFA. Y así levantan capital por medio de los inversionistas, de la gente que quiere participar en esa renta.
Entonces está muy interesante, aquí yo voy complementando mi portafolio, ya puedo yo decir, oye, pues existe este instrumento, acciones, existe deuda, existen las fibras, certificados de capital de desarrollo y un sinfín de instrumentos. Como comentaban los compañeros, pueden ser personas físicas, morales, inversionistas institucionales, o cualquier persona puede invertir. Acá el gobierno también se financia por medio de bolsa. Esta es una pequeña historia, lo revisan ustedes acerca de cómo se fueron listando los instrumentos. Por ejemplo, aquí llegan las fibras en el 2011, en Estados Unidos desde los 70s, 80s ya están esas fibras. Estamos un poquito atrasados en cuanto al mercado general, pero ahí la llevamos. Y esto es muy importante, me voy a tener un poco. Nosotros siempre que nos dicen, no, la bolsa, no, pues las acciones, compro y vendo, los dividendos. En realidad, estas son operaciones, me parece, del 2020, 2018, 2019, ahorita se mantiene igual el porcentaje. Esto se lo subo actualizado. Este 3% fueron las colocaciones de acciones y el azul son las de deuda. O sea, la bolsa en general es un mercado de deuda en México. Las empresas van más a buscar deuda que a buscar acciones. ¿Por qué será así? Porque las empresas buscarán más la deuda que las acciones, particularmente las empresas mexicanas. ¿Por qué yo sí tengo una empresa? No son tan grandes, en parte, pero pues es lo mismo. Tenemos el cuadrito de la estructura financiera de capital. Yo voy a decir cuál es el más grande. Tengo mis activos del lado izquierdo, del lado derecho pasivo y capital. ¿Por qué las empresas deciden hacer más grande la deuda y no lanzarse con capital? ¿Qué pasa si yo contrato más deuda? Apalancamiento, ¿no? Estoy más endeudado, ¿ok? Hasta ahí. ¿Qué pasa si yo emito más acciones de mi empresa? Si ahorita yo tengo 50 acciones y digo voy a lanzar otras 50 acciones para invitarlos a ustedes, ¿qué pasa? Se diluye el precio. ¿Y qué más? Si yo soy el dueño, tengo 50, voy a sacar otras 50 acciones o otras 60 y ustedes las compran, yo estoy financiando la empresa. Pero ¿qué pasa con mi participación? Yo tenía el 100%, ahora ¿cuánto tengo? El 50%. Entonces se tiene la impresión de que pierdes el control de la empresa. Por eso aquí se emite, yo autosido compañera, a los tres acuérdense que lo hablamos. Por eso las personas creen que van a perder el control de la empresa, porque van a soltar esa parte del capital, son las acciones. Como decía ahí en la presentación, que te dan las acciones a la capacidad de votar en las asambleas de accionistas. La asamblea accionista, que es el órgano de mayor autoridad dentro de la empresa. Y es el siguiente slide al que quiero llegar. Voy a adelantarme un poquito, esto ustedes lo revisan a detalle, no tiene caso que me detenga tanto. Y quería llegar a este no lo hemos visto, ¿verdad? Aquí en la clase, si no mal recuerdo. También les iba a hacer el comentario ahí más de cultura general. Cuando ustedes hagan la presentación, este se significa que está en formato de cuadrado. Por alguna razón me hicieron así, me hicieron los devuelves ustedes sus presentaciones, siempre háganlas en 16, ¿no? O sea, acostadas como de los compañeros. También hicieron un poquito mejor, esto era para cuando los monitores eran cuadrados. Yo creo que nada más en la biblioteca no te tocas monitores cuadrados. Entonces, esta es la manera en la que debe estar organizada una empresa. Este es el deber hacer de las cosas. Y aquí vamos a sacar varios temas interesantes. Como veíamos, la asamblea de accionistas pues es la máxima autoridad dentro de la organización. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los que fundamos la empresa, somos los que pusimos la lana, somos los que estamos asumiendo el riesgo. Saludos, compañera. Mañana vamos a contar estos todos. Después, ¿quién está? El Consejo de Administración. Pero bueno, vamos a regresarnos un poquito a la asamblea de accionistas. Con esas 50 acciones, a lo mejor había dos personas que eran los dueños, dos hermanos, el hijo y el papá. Cuando tú sales a emitir capital, lo diluyes de cierta manera, más que el precio, diluyes la participación, porque tienes que invitar más bonitos. Si no tienes que invitarlos, pues ¿qué pasa? Tú pones el dinero. Si no lo haces, porque no lo tienes y necesitas financiamiento. Entonces, eso cree mucho el empresario mexicano que va a pasar. Es que si yo saco la empresa bolsa, van a perder el control. Ahorita vamos a ver que no. Entonces, somos los dueños, asamblea de accionistas, somos los que tomamos las decisiones. ¿Por medio de qué? De una asamblea de accionistas. Esto lo debieron haber visto en quinto semestre de Derecho Mercantil, si no me equivoco. Y bueno, ¿qué tipos de acciones puedo yo tener como accionista? Existen dos tipos en general. ¿Alguien sabe cuáles son? Las ordinarias y las preferentes. Las ordinarias y las preferentes, exactamente. Entonces,
Las acciones ordinarias, ¿alguien recuerda cuáles eran? Derecho a votar, exactamente. Exactamente. Las últimas en cobrar dividendos, muy bien. Entonces, acciones ordinarias son las que nos dan voz y voto en una asamblea de accionistas. ¿Qué significa esto? Podemos decidir, podemos operar. Esas son las acciones ordinarias, ¿de acuerdo? Esto es muy importante saberlo. Las acciones preferentes son las que, como su nombre lo dice, tienen preferencia en el pago. ¿En el pago de qué? De los dividendos. Si la empresa genera $1 de utilidad, $1 millón de utilidad, y quiere pagar dividendo, primero le va a pagar las preferentes y si alcanza, le va a pagar las comunes. Entonces, las preferentes te dan voz y voto en la asamblea, perdón, las ordinarias es voz y voto en la asamblea, las preferentes es preferencia en pago de dividendos. Y las preferentes no pueden votar en la asamblea de accionistas, no deciden, son socios más capitalistas. ¿Qué es lo que buscan? Estoy hablando de la caja cada año que pagan dividendo o cada 3 meses en el caso de las empresas. Eso es bien relevante saberlo. Unas pueden votar, no reciben en preferencia la lana, las otras sí reciben la lana, pero no pueden votar. Sí pueden ir y hablar, pero no toman decisiones. Entonces, pregunta de examen, pues la asamblea de accionistas es la máxima autoridad dentro de una sociedad normal. Después, ellos ponen un consejo de administración, que ese consejo de administración es un grupo de expertos que va a sesionar cada cierto tiempo, se van a juntar y van a tomar decisiones estratégicas sobre el rumbo de la empresa. Ellos no son empleados, es un consejo, se reúnen, ¿sí? Por ejemplo, en el consejo de administración de Interceramic se encuentra el arquitecto Mares, que es uno de los dueños del Super, es un empresario con bastante experiencia. Se encuentra José Luis Barraza, que fue el CEO de Aeroméxico durante muchos años. Se encuentra la familia Jara, que fueron prácticamente los que crearon Axival, la Casa de Valores y el Sistema Financiero de México, accionario durante los 90. Si tú tienes una empresa, que vámonos al modelo americano, eres accionista, no lo puedes saber todo. Por eso vas a poner el consejo de administración a la gente más preparada que conozcas o que quieran venir a tu consejo. De eso se trata, ¿sí? Traes un experto en finanzas, un experto en sistemas, otro en logística, y ellos toman las decisiones estratégicas de la organización. Y el consejo de administración, obviamente tiene un presidente del consejo, un secretario, asesores, que pueden ser de diferentes empresas, y eso como suele ser. El consejo de administración pone al director general. El director general, pues, es el CEO, que es el empleado de mayor rango en una organización. Regularmente siempre que les pregunto, ¿quién es el que manda en una empresa? Ah, pues el director general. Después, ¿no? En una empresa ya como las que dice aquí en la clase, el consejo pone al director general y de ahí cuelgan las otras direcciones y ya todos los empleados, y yo ando acá por aquí por el sótano más o menos a este nivel. Entonces, es como funciona. ¿Qué es lo que pasa? Ahí les va cómo es en Estados Unidos. Acá está Zuckerberg, que tiene como el 13-16% de meta de la empresa que cotiza. O sea, solamente tiene ese porcentaje. Él la fundó, él es el accionista mayoritario, pero solamente tiene el 13%. Tiene un consejo de administración, hay un presidente del consejo y hay un director general. Él se queda acá arriba. De igual manera, creo ya Jeff Bezos también se hizo al lado de Amazon y solamente queda aquí arriba. ¿Qué es lo que pasa con las empresas aquí en México? Y es más por el tema de que son empresas familiares. En el caso de Bafar, ustedes pueden ver en el reporte que uno de los accionistas mayoritarios es Óscar Eugenio Baeza Fares. ¿Qué pasa con él? Es el accionista mayoritario y luego es el presidente del consejo de administración y luego es el director general. Eso no es tan común porque está siendo juez y parte a la vez. Ese es el esquema en México de la mayoría de las empresas familiares. Empiezan, en otros casos, el viejito que fundó la empresa es el accionista mayoritario y es el presidente del consejo y es el director general, y luego acá pone al otro hijo, y luego acá el sobrino en la otra división y el otro en finanzas. Pueden ser muy buenos, tienen acceso a la mejor educación, pero yo creo que no se puede ser bueno en todo y tienes que saber cuándo ceder el control de las decisiones. ¿En cuanto a qué? Pues muy sencillo, a buscar que la organización dure en el tiempo, y eso solamente va a ser contratando a las mejores personas. Y les repito, el consejo no son empleados, ellos sesionan y toman decisiones. Ya el director general para abajo es cuando ya somos empleados. Muy bien, entonces este es el esquema de una empresa, es como debe ser. Cuando es una empresa pequeña,
obviamente pues le tienes que hacer a todo, y así empiezan todos los negocios. ¿Sí? Cuando empiezas con tu negocio tienes que hacerle al de ventas, al de facturación, al de cobranza, al de seguridad, todo. Pero conforme va creciendo la empresa debes de transicionar a este esquema, que es lo primero, que seas tú una persona física y empiezas a facturar, después haces una SASB, y en la SASB ya puedes meter estos controles. Las empresas normales, una SASB, tiene aquí un comisario, que ese comisario es como que revisa los estados financieros. Lo estoy súper simplificando, pero ustedes ya vieron también de haberlo visto en el derecho mercantil. En las empresas públicas hay un comité de auditoría. Ese comité de auditoría son consejeros que no tienen nada que ver con los accionistas, ni son primores de los de acá, ni los de acá, y son los que revisan. Entonces se trata de establecer controles. ¿Por qué hago mucho énfasis en la estructura? Porque muchas empresas no están dispuestas a establecer estos controles y por eso no salen a bolsa. Por eso son las razones. ¿De acuerdo? Entonces, esta hay que estudiarla, y cuando ustedes tengan sus negocios, acuérdense, me acuerdo que había una manera de organizar la empresa que me platicaron, y es la que históricamente ha funcionado mejor. ¿Sí? Esto es para que la empresa pueda sobrevivir, porque ¿qué pasa si fallece la persona, desafortunadamente, que era accionista mayoritario, y luego entra la parte del consejo, era el presidente, y luego era el director general? Pues hace un desastre, ¿no? Y con el tema de sucesión va más o menos por ahí. Y ahora imagínense, si a veces que la ayudas a tu papá en el negocio es un desastre ahora a estos niveles, y son el mismo tipo de pleitos. Muy bien, me la voy a aventar aquí de corrido. Simplemente nos están explicando aquí que entre más estructurado sea tu instrumento, o sea, lo más sencillo es emitir deuda, después los certificados de capital de desarrollo, fibras, y lo más complejo es acciones. Ahí se los digo por experiencia, pues es un montón de información la que tienes que estar enviando al mercado y a la comisión. Lo más sencillo es empezar con deuda, que es como empiezan la mayoría de las empresas. Muy bien. Entonces vamos a avanzar. Proceso de listado. Aquí te menciona quiénes son los que intervienen en ese proceso de listado. Te dicen que es 100% digital. Y bueno, voy a pasar acá a otro documento. Este lo revisan ustedes a detalle, por favor. Nomás denme un segundo. Listados, aquí está. Y bueno, ya quedó, perfecto. Bueno, este listado es solamente para también, como ver el concepto de cómo funciona en el mundo. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice el lugar. Bueno, el primero obviamente es Estados Unidos. Pone el BID, el número de bolsas de valores. Tienen 13 bolsas de valores en Estados Unidos. ¿Verdad? Yo no ahorita podría acordarme de 4 o 5. ¿Alguien puede decir unos 2 o 3 ejemplos de las bolsas de Estados Unidos? ¿Qué bolsas tienen? Nasdaq, que es la tecnología. ¿Cuál es otra? El Dow Jones, que es la industrial. Y luego la de Nueva York, que es la más importante, el ICE. Y por ahí hay otro. Son los que nos acordamos ahorita. Y ellos tienen 13 bolsas. En México ya hay 2. Esta bolsa mexicana y esta viva. Aquí, ¿cuál es la relación que nosotros podemos ver? Bueno, el tamaño del PIB tiene 13 bolsas con 20,000 millones de dólares. Aquí, en el caso de México, tenemos 1,200. Han de ser. Ya hemos explicado aquí la diferencia entre 1 billón en Estados Unidos y 1 billón en México, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes, ¿verdad? Exactamente. Cuando nosotros aquí en México, o en español, por así decirlo, MXN, decimos que es 1 billón. 1 billón, ¿cuántos ceros son? Aquí en México 1 billón es 1 millón de millones. ¿De acuerdo? Son 12. Entonces vamos a ver. 3, 4, 5, 6. Esto es 1 billón en México, cuando vemos algo en español. ¿Okay? En Estados Unidos, en el resto del mundo, cuando es en inglés, ahora sí, en Estados Unidos, ¿cuántos ceros son?
son 9. En Estados Unidos, 1 billón son 1.000 billones. Cuando sus reportes están en pesos, no de bolsa, si lo quieren poner en billones, lo tienen que dividir si es en español, que en realidad en el mundo de los negocios siempre va a ser así, cuando ven ustedes 1 billón siempre va a ser con 9. Entonces hay que tener hay que tenerlo muy en cuenta para que no nos noten. ¿Con qué razón Peña Nieto se confundía? Más sencillo, ¿verdad? En México, 1 billón es 1 millón de billones. En Estados Unidos, en inglés, en el idioma de los negocios, 1 billón son 1.000 billones. Eso sí siempre me parece un dato interesante de cultura general. Entonces, bueno, vemos el tamaño de la economía de México, que está más o menos con la de Australia ahorita, España, Rusia. En España hay 5 bolsas de valores. Aquí en México nomás hay 2, que prácticamente es una. Y si nos vamos al número de empresas cotizando, aquí en México son 145, en Estados Unidos son 5,000. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no hay una disparidad. Si ustedes sacan la regla de 3, en México debería haber más bolsas por el número, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? No está tan desarrollado el mercado, las empresas no quieren salir. A pesar de que traemos un rango de PIB como el de estos países, donde ahorita andamos en economía 13-14. Entonces me parece muy interesante. El valor de las acciones operadas también es importante, pero principalmente, por ejemplo, ¿dónde está aquí? En la India, por alguna razón tienen 2 bolsas y tienen 7,000 empresas. Eso habla de un desarrollo del mercado. ¿Algo hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Esta también se las voy a subir, se me hace interesante. Brasil, los brazucas tienen una bolsa, una economía más o menos como la de nosotros, son 300 millones, pero tienen 300 empresas. Está muy interesante. México y Brasil coinciden en ciertas cosas culturalmente. ¿Qué es esto del número de Creo que son los operadores de mercado, no recuerdo muy bien, pero alguien aquí no hay, entonces me la llevo esa de tarea, la de los ATS. No pretendo y no sé todo. Y bueno, otra pregunta, una que sí me sepan. Se cree como eso me decía NA, pues algo, ¿verdad? ¿No? Muy bien. De acuerdo, y ahorita platicaba también aquí en la exposición, voy a enseñarle platicaba en la exposición que al final del día termina siendo las bolsas un como termómetro de la economía, algo así estábamos platicando, están diciendo las compañeras. ¿O cuál fue la palabra que usaron, Isabela? Un pronóstico, déjenme, listo. Y vamos a apagar el cañón, por favor. Un pronóstico nos puede decir al final del día cómo está la situación económica en el país. ¿Por qué? Son 2 veces eso. Gracias. ¿Por qué nos puede señalar cómo es la situación económica del país o decirnos cómo están los mercados? Pues muy sencillo. Cuando yo me levanto en la mañana, lo primero que hago, bueno, lo segundo que hacemos, después de agarrar el celular, te mandas a poner la luz, ¿no? O sea, tú estás importando con una empresa que tiene valores, que está cotizando en bolsa, esa empresa es Comisión Federal de Electricidad, tiene deuda, está cotizando con deuda de la Comisión Federal de Electricidad. También Pemex, cuando yo voy en mi auto, como aquí en Chihuahua, he hecho gasolina, ¿qué es lo que sucede? Estás en contacto con otra empresa. Cuando estás ahí haciéndote tu Lucky Charms con leche, que el ala ya se deslistó, pero una empresa que está en bolsa. Cuando te comes unos tacos, está Gruma es la de maíz, es una empresa que está en bolsa. Entonces, según lo que pasa en el país, le va a afectar a las empresas que están cotizando. Por eso, la bolsa es como un termómetro de la economía, de lo que está sucediendo en el país, contexto económico, de mercados, político, social. Es muy interesante tenerlo asociado a eso. ¿Por qué se desenlistan? Dijo que la base de desenlistó. Ahorita, hace como 2 semanas, no sé si les platiqué, que hay una empresa que era tipo como referencia para nosotros, porque era el sector de construcción, era Cementos Fortaleza, también se deslistó. Ahí las empresas principalmente estrategias financieras, a lo mejor de liquidez, o también de plano, como quieren seguir cumpliendo con los requisitos del listado. Pueden ser esas 2 razones. En esos 4 o 5 años últimos que van, han salido varias empresas de bolsa. Hay unas que ya están planeando su delista.
Esta menos prenda yo que tenía un poquito sobre la economía. ¿Pregunta responder? Es así, ¿verdad? Bueno, sí, otra vez. Y al final del día probamos nosotros de esa manera, con un termómetro, y cuando nos dicen, o que ves en el periódico, subió la bolsa o bajó la bolsa, ¿qué significa? Ya te revisaron los números, ¿no? ¿Qué significa eso? Si dicen, no, la bolsa subió un 3%. ¿De dónde viene ese número? Son 150 empresas, entonces el precio de la acción de todas esas 150 empresas subió 3% si las contamos todas. ¿A eso se refiere? A las del IPC. A las del IPC. ¿Y qué es eso del IPC? Las más bursátiles. ¿Ok? Vámonos todavía más sencillo. ¿Qué significan las siglas del IPC? Índice de precios al consumidor. Ya muy bien, compañero. ¿Dijo consumidor, no? No, pues dijo prestaciones. Yo quise escuchar otra cosa, ¿verdad? Ya sé. Índice de precios y cotizaciones. No confundir, vamos a poner este lado con el INPC, así como yo lo confundí ahorita, que es el índice nacional de precios al consumidor. ¿Y este qué mide? La inflación. ¿Y qué es la inflación? El aumento generalizado de los precios, de los bienes o servicios durante un espacio de tiempo. ¿Ok? ¿Y ahorita tenemos inflación o no? Sí. Esos datos tenemos que traer así siempre frescos. Ahorita tenemos un 8%, entonces está alta. Y una inflación alta, obviamente no es buena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada vez cuestan más las cosas. Y los sueldos no necesariamente se pueden funcionar en inflación. ¿Y esta inflación cómo la podemos controlar? ¿Cómo baja? ¿Cómo sube la inflación? Subiendo la tasa de interés. Ok, vámonos un poquito más para atrás. ¿Por qué hay inflación? Ya sabemos que es la subida en los precios de los productos y los servicios. El aumento de la demanda, ¿ok? ¿Qué significa? Pues si ahorita no es época de manzanas y todo el mundo quiere manzanas, porque se puso de moda el país de manzana por alguna razón, va a subir el precio, ¿no? Y en este caso, un poco más aterrizado lo que está pasando, que también son problemas de demanda por cadena de suministro, en parte es inflación importada que estamos viviendo ahorita, eso es otro tema. ¿Qué hay mucho para que haya inflación? ¿Qué tiene que haber en exceso? Billetes en circulación, exactamente. Hay mucho dinero en la calle. Porque entre más manzanas hay, vale menos. Entre menos manzanas hay, vale más. Entre más dinero hay más inflación. Entre menos, hay menos inflación. Súper sencillo, como lo vemos ahorita, por ejemplo, como fue ese ejemplo. Y bueno, hay mucho dinero. ¿Qué hay que hacer para que baje la inflación? Hay que sacar ese dinero, ¿no?, de la calle, para que haya menos dinero y no haya menos inflación. Ahora sí, ¿cómo sacamos nosotros dinero de la calle? Subiendo la tasa de interés. Si yo subo la tasa de interés, ¿por qué no va a haber dinero en la calle? Quieren guardarlos y quedarnos al 500. Exactamente, vas a quererlo gastar menos. ¿Por qué? Porque si antes pagaban un 3%, mejor güey, me compro una pantalla, güey, me compro un carro o algo, ¿no? Y la tasa, aparte, está barata, porque si me pagan una tasa baja, significa que las tasas que estoy yo pagando también van a estar bajas. Entonces, bueno, si me sube la tasa un 8%, pues ahí sí ya está mejor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo voy a sacar dinero de la calle. En vez de gastármelo, en vez de dejarlo en la economía, en la masa monetaria, lo voy a invertir y al haber menos dinero baja la inflación. ¿Y ya problema solucionado? Hasta ahí. ¿Qué hace? Sube la tasa de interés para que haya menos dinero en la calle y haya menos inflación. ¿Puede tener algún inconveniente? Porque si sube mucho la tasa de interés, después va a causar un estancamiento. Un estancamiento económico. ¿Por qué? Porque resulta que ya no hay dinero en la calle, pero ahorita las tasas andan en un 8%. ¿Y qué dicen las empresas? Oye, yo me estaba financiando un 3% y luego me la subes al 8%. ¿Sabes qué? Mejor ya no voy a hacer esa nueva planta productiva. Mejor ya no voy a contratar a estas personas que tenían proyectado. Cae el empleo, cae la inversión, entramos en recesión económica. Y ese es el ciclo de nunca acabar.
¿Qué harían ustedes? Pues son dos palancas, ¿no? Tienes que jugar con ellos. ¿Y quién hace esto en México? ¿Quién mueve la tasa de interés? El Banco de México con su tasa objetivo. Tiene un único objetivo el Banco de México, el cual es controlar la inflación y de pasada es el que hace las monedas y los billetes. ¿Qué está pasando aquí? No me va a quedar algo encima. No les platico una historia de eso. Pero bueno, entonces, estas son las palancas con las que mueve la economía. Y está muy interesante entenderlo. Una vez que ustedes entienden este concepto básico, ya están del otro lado. Lo que se deben haber llevado por ahí de las clases de micro y macro. Entonces no es un tema sencillo, porque aquí en México la inflación es importada. Ni siquiera es por tipo de cambio, tiene por disrupciones en las cadenas de suministro. Y en Estados Unidos, ¿por qué? Porque allá estuvieron regalando dinero durante la pandemia. Ahorita, no sé, el 60% o el 70% del dinero que hay en Estados Unidos, del circulante, fue impreso en 2020 para acá. Eso es una cantidad exagerada. Para mi gusto, se sobrecalentaron demasiado la economía, por eso ahora también tenemos una inflación muy alta. Están subiendo las tasas, van a entrar en recesión, las familias no van a invertir aquí, van a perder empleos y vamos a entrar en recesión económica. Para mí sí es inevitable entrar cuando menos en una pequeña recesión. Yo creo que el tema va a ser de si va a ser fuerte o va a ser no va a ser. Entonces todos estos temas me parecen interesantes porque es lo que estamos viviendo. Más allá de pedirles que traiga una noticia a cada uno como en otras clases, pues me gustaría platicarlo aquí de esa manera. Pues ya. Tema cerrado, por lo tanto, también cuando tenemos financiamiento, platicamos más acerca de las tasas. Después de esa desviación, de esa escala del IFC, pues volvemos al IPC, IPC, índice de precios y cotizaciones. Estas son cuántas empresas, quedamos que en bolsa eran 150. Estas 150 ponen ahí un filtro y nada más pasan cuántas. 35, eso también es bien importante saberlo. Las 35 empresas, más que. ¿Okay? Las 35 empresas son bursátiles. ¿Y qué significa que una empresa es bursátil o que una empresa no es bursátil? Exactamente, las no bursátiles son las que más se compran y se venden. Si ustedes mañana tienen ese excedente de flujo que platicamos aquí, y dicen, yo quiero comprar 100,000 acciones de Interceramic mañana porque el profe ahí medio se ve que la empresa va aquí. Entonces, ponen su postura el día de mañana para 100,000 acciones de Interceramic. Probablemente no las puedan comprar ustedes el día de mañana, ni pasado mañana, un día 1,000, otro día 10,000, otro día unas 20. ¿Por qué? Porque la acción no es tan bursátil, está en manos firmes. Históricamente no tiene bursatilidad la acción. Si ustedes mañana ponen una orden para comprar 100,000 acciones de Walmex, de Cemex, del grupo financiero Banorte, en ese momento se va a liquidar porque son empresas muy bursátiles. Entonces, son las 35 empresas más bursátiles. Y hay diferentes sectores. Está América Móvil, que es telecomunicaciones, está FEMSA, que es como el consumo, están algunas mineras, está GCC, que es construcción. Entonces, esto al final del día es la muestra del mercado y es el verdadero termómetro de la bolsa y de la economía. Cuando nosotros vemos en las noticias que subió un 3% la bolsa, en realidad lo que se movió es el IPC. Eso es lo que se mueve. Es importante que lo sepamos. Y bueno, el IPC es un índice, como existen otros índices. Uno del que soy muy fan es el Standard & Poor's 500. Ese es uno de las 500 empresas más grandes, más bursátiles de Estados Unidos. Históricamente ese es uno de los que más invierto cuando es a largo plazo, porque a lo largo de los años ha tenido subidas, bajadas, caídas, mantenidas, pero ha pagado entre un 10 y un 12% anual en promedio. Un año te va a pagar menos 20, o te puede dar un 5, o te puede dar un 20, pero es uno de los que yo personalmente invierto más. Y que eso es lo que voy, necesitamos estar más familiarizados con este tipo de cosas. Por lo tanto, una de las tareas que vamos a tener para la siguiente semana van a ser dos, van a estar muy sencillas. Número 1, tengo yo que crear una cuenta en CETES Directo. ¿Qué es lo que te piden? Si no me equivoco, nada más son tus datos generales, tener un correo electrónico, una CURP y no sé si el RFC. Vamos a crear la cuenta, no nos vamos a obligar a que la fondeen, también desde 100 pesos pueden invertir en CETES Directo. Y es para prestarle dinero directamente al gobierno. Es preferible hacerlo por ahí, porque se ahorra la comisión por el banco, los bancos están en la comisión. Y de una manera más sencilla.
Por ahí había un truco para exentar impuestos si te dabas de alta en CETES niños, pero ahora ya lo quitaron. Entonces, bueno, era un hack en su momento. Pero sí, no sé, pueden buscar todavía. Y la otra tarea es la número 1. La número 2 va a ser crear una cuenta en una casa de bolsa, que la que les voy a recomendar yo es GBM Plus, que era uno de los ejemplos que traía aquí Isabela. Y tienes cuenta, ¿verdad? ¿Y cuál ha sido la experiencia hasta ahora? Es Isabel. Yo sé, pues sí, Isabela. Súper buena. Pero no está fácil manejarla y también tienen como su propia pestaña de educación. Entonces, si no sabes algo, pues te metes y hay videos. Y ahí te enseña, ¿no? Al final del día, cuando creen esa de GBM, va a haber 2 tipos de estrategia, bueno, 3. La primera es dejar el dinero ahí en el Smart Cash, que te dan como un 7% en liquidez. La segunda es una donde es tipo un fondo de inversión, que ellos te lo administran. Y la tercera es trading, que es donde tú decides qué comprar. Son como los 3 perfiles. El superconservador, que quiere prácticamente es deuda bancaria, es una buena tasa, 7% ahorita. La segunda es como un tipo fondo donde ellos lo administran de acuerdo a tu perfil de riesgo. Y la tercera es yo le meto a lo que yo quiero, ¿verdad? Asumiendo el riesgo. Entonces, en esta segunda tarea vamos nosotros a crear una cuenta. ¿Sí? También desde 100 pesos la pueden cambiar, pero aquí no nos va a obligar a la clase que lo hagan, solamente más las instrucciones en la plataforma, van a tomar una captura donde aparezca su nombre y que tiene una cuenta, y ya, tanto de CETES como de GBM. Muy bien, de preferencia pues tápenle los datos ahí sensibles, no me interesa saber cuánto dinero tienen o no tienen, no me interesa saber la clave que les aparece ahí y el número de cuenta. Entonces, eso lo van a hacer porque cuando nosotros lo que nos vamos a llevar aquí a la clase, ¿no? Ya un poco las finanzas un poco más aterrizadas. Y bueno, Isabela, ¿qué invierte usted? ¿Ha invertido? ¿Ha comprado? Sí, tengo defensa, bingo, total y invertita. ¿Y en base a qué usted dijo, bueno, invertir en esas empresas? Primero, porque defensa me tocó para el proyecto que hicimos con Rueda. Entonces investigué mucho de defensa y casos, de investigar. Y las demás, pues la verdad, nomás como estaba la gráfica, cómo les había ido históricamente y todo eso. De acuerdo. Muy bien, excelente. Sí, muy interesante el caso de FEMSA, tiene 20.000, 19.000 Oxxos, hay 19.000 Oxxos. Claro, la única cadena que tiene más sucursales que ellos es Subway. Pero lo interesante de FEMSA es que la FEMSA todos son de ellos, Subway está franquiciado. Ahorita en México el 70-80% de los pagos en efectivo, depósitos, se hacen en Oxxo. O sea, es uno de los bancos ya más grandes. Entonces es una muy buena empresa. Históricamente ayudó a la alza. Ahí la recomendación de inversión, siempre hay que ver las 2 partes, que es renta variable, son acciones, y renta fija, que es deuda o CETES. Hay una, pues no máxima, pero la recomendación es que para el portafolio que es los instrumentos en los que tú vas a invertir. La recomendación ahí es que tu edad sea el porcentaje que tengas. ¿Se lo digo, compañero? Tu edad es el porcentaje que vas a tener en renta fija, o sea, en deuda. Si yo ahorita que tengo 27 años, debería yo tener el 27% en deuda y lo demás en renta variable, o sea, en acciones. ¿Por qué? Porque usted puede manejar mejor el riesgo que una persona de 50. Exactamente, una persona ya de 60 años, que es el dinero de su pensión, ya no tiene tantos años para recuperarse, tomando en cuenta los 78, 80 años, que es el promedio de vida en México. Ya no tienes tanto tiempo y el mercado va por el tiempo, pues obviamente un día está aquí, otro acá, y luego se va así, otra recesión y lo sube. Entonces, a lo mejor en todo este espacio, que siempre es a la alza, pues yo estoy por aquí y todavía tengo mucho tiempo para recuperarme. A lo mejor una persona de 80 años que está aquí, ya nomás llega hasta acá. Todos vamos a morir, a lo mejor ya conozco muchas personas de más de 100 años. Entonces, él no puede tomarse este riesgo de que caiga su portafolio, de tener esos rendimientos. Y al final del día también hay que tener cuidado con las palabras que usamos cuando explicamos, porque por ejemplo, si yo estoy aquí yo no he perdido nada, yo todavía no pierdo. Simplemente es una minusvalía, en el momento que yo vendo, solo ya pierdes. ¿Sí? Por eso también cuando se explica el tema de Afores, hay momentos para salir y cambiar Afores, no tanto, porque es cuando liquidas, caes hasta aquí, y si vendes, ya tomas o te comes la pérdida de cierta manera. Si lo dejas, puedes recuperar.
¿verdad? Igual, a mí todavía no ganas hasta que lo vendes. Si compraste aquí y vendiste acá, ahí sí ganaste, pero si no has vendido, no. Entonces hay que familiarizarnos también con ese lenguaje, y esa es la recomendación, que tu edad sea la cantidad que tengas tú en renta fija y lo demás en renta variable. E indudablemente está muy bien para empezar en invertir en empresas, seguir leyendo, pero sí tenemos que educarnos un poquito más en cuanto a estos temas para tomar esas decisiones de inversión, porque al rato nos va a ser más lana la que vamos a ir juntando y la que vamos a seguir invirtiendo. Mi recomendación siempre es que le metan a un índice, no al IPC, porque históricamente no han pagado bien. Yo le recomiendo más otros de los de Standard & Poor's 500, por ejemplo, para empezar. Y bueno, esos son algunos de los temas que trato de meter aquí en la clase, y más en donde vamos a verlos. Los compañeros nos pasan muy amablemente todo el tema académico del mercado de valores, luego un poquito académico, práctico con la bolsa, y siempre hay que terminar aterrizándolo en algo que nos sirva, algo que también hasta nos sea de nuestro interés. Y muchas veces vemos los temas en la clase y dices, oye, pues esto yo cuándo lo voy a ver en mi vida, ¿no? O sea, ¿cuándo voy a tener una empresa que cotice en bolsa? Pues en unos años. ¿Hoy qué puedo hacer? Ah, pues hoy abro mi cuenta en CETES y en GBM, y les prometo que en cuanto metan los primeros 100 pesos y vean que ya se ganaron un peso, ya van a querer meter más. Eso se trata, ¿no?, de incentivar la cultura financiera, y yo creo que es algo que puede mejorar la calidad de vida de las personas considerablemente. Bien, ya se ven así medio desesperados, yo creo que ya nos vamos. Fue un gusto estar con ustedes, pero ahí les va, para que se pongan un poquito más quietos. No todo puede ser risa y diversión. La siguiente clase tenemos un examen parcial. Sí, tenemos que atender ahí a los 3 que nos pide la facultad. Va a ser un examen rápido, teórico, no nos llevamos ni 20 minutos, se me hace que les va a dar unos 15 para hacerlo. Unas 10 preguntas de teoría, ¿de qué? De lo que tenemos en la plataforma. Obviamente también las cosas que hemos visto aquí en clase, ¿no? Algunos comentarios, unas cosas que hemos visto que en algunas ocasiones sí les hago mucho énfasis en qué material del examen. ¿De acuerdo? Y de igual manera, no sé por qué siempre lo preguntan, pero también va a haber la exposición de los que siguen. Va a ser una clase normal, simplemente al principio vamos a tener un examen. Y aquí pongo toda mi producción. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Sí. Casi no, 2 o 3. Son muchas de Marce verdadero. No se preocupen conmigo. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias por su tiempo. Hasta luego.